Hola, el día de hoy vamos a hablar de lifting del labio. Quédate. Bienvenido de nuevo a mi canal. En este canal vamos a hablarte de conocimientos reales y pacientes reales de cirugía plástica facial. Para hoy preparé el tema del lifting del labio superior. Y es que he visto en varios canales y videos en general en redes sociales que muestran mucho del procedimiento y cómo se ve inmediatamente, pero no se muestra tanto de los resultados un poquito más a largo plazo. Ojo, yo no les puedo mostrar resultados tal vez a un año todavía, porque muchos de mis pacientes vienen del extranjero y a veces ya no regresan para cirugía. Pero tengo algunos casos a un mes y se los voy a compartir aquí en la pantalla. Bien, el lifting del labio superior es un procedimiento muy poderoso para rejuvenecer la parte de la boca, ¿vale? Y se hace a través de unas incisiones que se diseñan debajo de la nariz. Aquí tenemos una paciente de 63 años. Este es su antes, ¿ok? Se llama Lluvia y vino desde Australia. Entonces, esta parte del labio que es larga, la podemos mejorar si hacemos un recorte debajo de la nariz y quitamos esa piel excedente para subir el labio. Bien, ahora en Lluvia, el labio superior de ella medía 18 milímetros, es decir, la distancia entre la nariz y el arco de Cupido era de 18 milímetros aquí. Y lo ideal es que esta distancia sea de 12 a 14 milímetros. 12 si queremos un labio demasiado juvenil, enseñar mucho los dientes. 14 es un poquito más conservador. Bueno, ella decidió por hacerse un recorte que llegara a los 14 para que fuera bonito, pero que fuera también discreto. Este es su antes, ahora les voy a enseñar su después. Y aquí tenemos ahora su después. Este es su después de perfil. Obviamente le hicimos otros procedimientos en cara y cuello para mejorar, pero en esta ocasión quiero enfocarnos en el labio. Ella apenas tiene un mes, entonces las incisiones se ven rositas, pero podemos ver cómo su labio, sus filtrums aquí se ven muy bonitos, sus columnas, y su labio también se ve más levantadito. Si nuestra vista se concentra prácticamente solo en la parte inferior, podemos ver cómo se ve ella mucho más juvenil, ¿ok? Entonces, este es el resultado de Lluvia, un resultado real de un lifting del labio superior a un mes de cirugía. Bien, ahora vamos a pasar a otra paciente. Tenemos una paciente que se llama Betty. Ella es local, entonces probablemente de ella les pueda mostrar fotos más adelante. Pero ahorita, este es su antes. Podemos ver su carita y su cuello, cómo están pues con signos de la edad. Y lo mismo si nos concentramos en sus ojitos cansados. Si nos concentramos en ver la parte inferior de la pantalla, vamos a ver que su labio superior es muy largo y el labio rojo es muy delgado y sus columnas no están bien definidas, ¿ok? Entonces ella también, su labio superior medía alrededor de 19 milímetros, pero ella no quería un resultado tan grande, entonces nos pidió que quitáramos 4 milímetros para que quedara en 15. ¿Ok? Entonces, ahora si la vemos a un mes también, que es la cita que tuvo, podemos ver cómo su cuello y su cara mejoraron, cómo sus ojos se ven también más bonitos, pero de nuevo, concentrémonos en el labio. Podemos ver que su labio se ve más cortito, si bien se ve conservador, no se ve exagerado, y su labio rojo se ve más lleno. Ojo, no pusimos ningún tipo de relleno en ella, ni grasa, ni ácido hialurónico, ni nada. Simplemente levantamos el labio superior. De hecho, en esta cita tenía como un puntito enterrado en esta zona de aquí, que se lo quitamos y salió esa gotita de sangre, ¿verdad? Pero bueno, entonces esto es el resultado de Betty, ¿ok? Muy bonita y muy elegante. Para tener ella 62 años, se ve espectacular. Vamos a pasar al último caso porque a veces preguntan, ¿se puede hacer este procedimiento de lifting del labio superior en pacientes más jóvenes? Y la respuesta es sí. Entonces les voy a enseñar una paciente más reciente, ¿ok? Ella es Lucy. Lucy vino desde Estados Unidos, entonces solo la tuvimos por aquí unos pocos días.
Podemos ver su cuello, que era algo de lo que más le molestaba a ella. Sus párpados superiores también la hacían cansado, unos mofletes muy pesados, y su labio. Si vemos, el labio de ella es más corto, sus columnas están mejor marcadas, así como su contorno de su labio, ¿okay? Ella medía 15 milímetros la distancia entre su nariz y el arco de Cupido, ¿okay? Y de todas formas, aunque 15 es una distancia cortita, ella tiene 45 años, nos pidió hacer un recorte aunque fuera conservador. Entonces, para hacer un recorte conservador en ella que tiene 15, quitamos 3 milímetros nada más para llevarlo a 12 milímetros, ¿ok? Y vamos a enseñarles el video de después, que es este, ¿ok? Como ella vino de Estados Unidos, en esta foto apenas tiene 6 días. Podemos ver la mejoría en su cuello, la mejoría en sus párpados superiores, que fue lo que se hizo, y podemos ver el labio. Miren cómo este labio de 12 milímetros, el contorno se definió mucho mejor, y también las columnas. Y se le ve un labio levantadito y muy bonito. Muy bien. Ella todavía tiene pues un camino más largo por recuperarse de su cirugía, pero podemos ver que bella se ve con su nuevo labio y su lifting del labio. Bien, entonces hasta aquí vamos a dejar este video. Si tienen alguna duda respecto al lifting del labio superior, déjenmelo en los comentarios y trataré de responderles. A veces son muchos comentarios y no puedo contestarlos todos porque yo mismo veo mis redes sociales. Y por cierto, si quieren ver resultados día a día, vean los shorts. He estado subiendo los videos ahí, y también pueden seguirme en Instagram, en Facebook o en otras, en TikTok, por ejemplo, para ver contenido que no siempre se carga aquí en YouTube. Me dio mucho gusto estar con ustedes de nuevo y explicarles un poquito sobre el lifting del labio superior. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Saludos.